ser sustentable, el cuidado del planeta y el cuidado de algunas cosas que a lo mejor a nosotros nos pasan desapercibidas, no tenemos ni idea el daño que pueden causar. Y hablando con gente que sabe de este tipo de cosas, podemos orientarnos un poquito y a lo mejor a veces decimos, pero era tan fácil hacerlo bien. Vamos a hablar con Daniel Plopper, que es director de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres. Y ustedes van a decir, pero ¿y de qué se trata eso? Se trata de algo que cumple 115 años, no empezó ayer. Hace más de un siglo que está la Estación Experimental Agroindustrial. Y además Daniel es hijo de el ex director, que también fue obviamente director de esta estación. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Fernando, buen día al resto del equipo y a la estimada audiencia de Radio Continental. Gracias por atendernos. Daniel, primero, la gente debe decir, una estación experimental agroindustrial, ¿qué es la NASA? ¿De qué están hablando? ¿De qué se trata? Bueno, se trata ni más ni menos que de la primera estación experimental agrícola que hubo en el país, que fue fundada en 1909, exactamente hace 115 años, y además que es la única, estamos nosotros en la provincia de Tucumán, es la única estación experimental agroindustrial que hay en el país, o sea que es capaz de encarar los temas agrícolas y la industrialización de estos productos. Y como digo, fue la primera estación experimental agrícola y una de las primeras en Sudamérica. Así que ¿Y qué es lo que hacen? ¿Qué estudian? Investigación, servicios, tenemos muchos años ya. ¿Y qué es lo que hacen, por ejemplo? Bueno, nosotros hacemos investigación científica. E inclusive tenemos una unidad ejecutora de doble dependencia con el CONICET acá en la estación, investigación científica aplicada y también básica a través de este acuerdo con el CONICET. Hacemos desarrollos tecnológicos como nuevas variedades de cultivos como soja, como maíz, como trigo, como poroto, garbanzo, caña de azúcar, que es lo más importante que hacemos nosotros. Y hacemos también bioproductos, o sea, bioinsumos, que ya vamos a mencionar seguramente más adelante, y también inclusive software para uso en las industrias. O sea que hacen desde productos hasta servicios. Desarrollo tecnológico y también servicios, que sería el tercer componente fuerte, porque tenemos una red de laboratorios, algunos muy sofisticados, con equipamiento muy caro, que extienden certificados de validez internacional, que a la hora de exportar productos es algo muy importante poder contar con estos análisis. Ahora, Daniel, sí. Te pregunto, porque cuando uno habla de avances, generalmente cuando se habla de avances tecnológicos y el avance de la tecnología, se dice, bueno, muy lindo todo, el avance de la tecnología, pero estamos destruyendo el planeta. ¿Son incompatibles o se puede hablar de avance tecnológico para cuidar el planeta? No, por supuesto que sí, a lo largo de los años, ha habido una relación entre lo que es agroindustria y sustentabilidad que ha ido evolucionando. Inicialmente se pensaba únicamente en función de lo que es el rendimiento, la productividad, sin tener en cuenta las consecuencias ambientales. Pero yo diría que esto ha cambiado, empezó a cambiar ya desde la década del 60 del siglo pasado, porque empezó a haber un reconocimiento de la importancia que tenían las prácticas agrícolas y algunas prácticas industriales en lo que es la sostenibilidad del planeta. Y por eso se empezaron a corregir y a implementar cambios apuntando a esta sostenibilidad. Si uno analiza, por ejemplo, el caso de la agricultura, sí. En la agricultura se están adoptando tecnologías que son más limpias, el uso de cultivos de cobertura, por ejemplo, lo que son las prácticas conservacionistas. Ustedes han escuchado hablar mucho de siembra directa, de conservación de suelos, bueno, todo eso... ¿Qué es el cultivo de cobertura?
son cultivos que se hacen para proteger cuando no está el cultivo, o cultivos de servicio también, cuando hay un intermedio entre cultivos que son rentables. Por ejemplo, y lo que hacen es preservar justamente lo que es la fertilidad física, química y biológica del suelo. Entonces, hoy tenemos muchos cultivos de servicio, cultivos de cobertura, en lo que son los en el medio de los cultivos de grano. Y en términos generales en el país, ¿cómo estamos? ¿Y cómo está la industria o la agroindustria? ¿No? Está... Bueno, yo creo que en el términos de agricultura se ha hecho un cambio muy importante, justamente en lo que son los cultivos de granos, por ejemplo, soja, maíz, trigo en la pampa húmeda. Bueno, hoy ya la práctica más adoptada es la de siembra directa. Sí. Y con siembra directa uno protege el suelo, protege todo lo que es la vida del suelo y además economiza lo que son los recursos energéticos. Sí. También el tema de virar hacia biocombustibles es un tema que, si bien cada vez va adoptando más importancia, todavía tenemos pendiente una deuda, que es la de adoptar un mayor uso de biocombustibles en nuestras mezclas de combustibles. Claro. ¿No? Estamos usando el 12% de etanol, estamos utilizando algo de biodiesel, pero hoy realmente se podría utilizar mucho más. Basta el ejemplo de Córdoba, por ejemplo, que usa toda su flota oficial, funciona en base de biocombustibles. Hay ómnibus que funcionan en base a biodiesel. O sea, hay posibilidades de hacer mucho más aporte. Bien. Yo doy el ejemplo también en lo que es el aporte a la sustentabilidad que estamos haciendo en la industria, en la agroindustria de la caña de azúcar. Sí. Donde antes era común la quema de los cañaverales para entrar recién con las máquinas cortadoras a cortar la caña y después recogerlas y transportarlas al ingenio. Bueno, hoy el 98% de la caña se cosecha en verde, llamamos en verde, porque entran las máquinas integrales, entran y la máquina mecanizada corta, trocea y lleva al ingenio. Y deja sobre la superficie lo que llamamos RAC, o residuos agrícolas de cosecha, que pueden ser incorporados, pueden ser mantenidos en superficie, que además tiene un beneficio en conservar humedad, en controlar malezas, o puede ser recogido en fardos y luego llevado a las calderas del ingenio y quemadas en mezclas con el bagazo. O sea que eso que antes se quemaba en pie la caña y se perdía toda esa energía en la atmósfera, hoy sirve para que los ingenios reduzcan, no solamente reduzcan el consumo de energía, sino que además muchos de estos ingenios ya están proveyendo de energía eléctrica a la red, a través de la quema de estos residuos. Daniel, la estación experimental, digamos, con todo lo que producen, los servicios que dan y demás, ¿lo hacen también para el exterior? ¿Exportan todo esto? Bueno, algunas cosas sí exportamos, por ejemplo, nuestras variedades de caña de azúcar hoy se utilizan en Uruguay, también estamos procurando ingresar a Bolivia, de hecho ya hay algunos convenios, y tenemos también ahora un convenio para que sean probadas en Brasil, como variedades de caña de azúcar. Inclusive hemos exportado también a Estados Unidos, ahí lo están probando a los materiales nuestros, como ya lo hicimos en anteriores oportunidades. Hay una variedad que ha sido muy conocida en Estados Unidos, producto de la tarea de la estación. En cuanto a variedades de soja, tenemos también variedades de soja en Bolivia. El 70% de área de Bolivia llegó a estar con una sola variedad de la estación experimental. También, bueno, una variedad que se ha extendido en el norte. Tenemos variedades inscriptas y cultivadas en Sudáfrica, por las cuales percibimos regalías. Después tenemos muchos de los uno de los bioproductos que tiene la estación experimental, de bioinsumos que llamamos, es un bioproducto que hemos desarrollado en acuerdo con una empresa y que ahora comercializa
una multinacional de agroquímicos, que es un biofungicida, o también llamado un bioactivador, Sí. que activa las defensas de la planta. Este biofungicida, que se denomina Howler y que ahora se comercializa también en el exterior como Taisei, es un producto, es un bioproducto que lo ha desarrollado la estación experimental junto con el CONICET, Ajá. y que ahora, como digo, tiene Bien. patente en más de 30 países y se está comercializando. Y tenemos muchos otros bioproductos en fila. Bien, es muy ya los vamos a hablar en algún otro momento. Es muy interesante escucharte, porque la verdad que es todo un mundo en el cual la Argentina está evidentemente bien desarrollada y en punta, y si no lo hablamos no lo conocemos. Es así. Por supuesto. Daniel, Por supuesto. gracias por la charla y el contacto con Radio Continental. Bueno, no, un gusto ha sido mío, y una sola aclaración más quisiera hacer, Sí. Fernando, si me permite. En el caso, la estación experimental, además de ser la más antigua del país, tiene un modelo que es único en el país, y es que está sostenida económicamente por los productores de Tucumán, por los Ajá. productores y los agroindustriales de Tucumán, que hacen un aporte, pagan una tasa de servicio obligatoria, pero además está dirigida por el sector productivo, porque Está yo muy soy bien. director técnico, por arriba mío hay un directorio ad honorem de Ajá. 10 personas Bien. que representan a los sectores que aportan para el funcionamiento de la estación, y que son los que deciden las líneas prioritarias. Todo lo que se decide acá lo decide el directorio y lo instrumentan los cuadros técnicos. Yo cuento esto porque es una institución, un modelo único que habría que ver, hablando de sustentabilidad, cómo ha sido sustentable a lo largo Bien. de estos 115 Bien. años. Muy bien. Daniel, gracias por la charla. Dale. Muchas gracias, Fernando. Un saludo a toda la audiencia. Gracias. Daniel Plopper, director de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.